Hola nuevamente. Ahora vamos con el video de conversión a unidades de la asignatura de química cosmética. Bien, tenemos los siguientes problemas. ¿Sí? Ahí dice unidades, pero sería conversión de unidades. Eso tendría que decir de título. ¿Sí? Bien, antes que nada, lo que tienen que saber aquí es qué es una magnitud y qué es una unidad. Una magnitud es todo lo que podemos medir, como por ejemplo la masa, el volumen, la densidad, la aceleración, la velocidad, la temperatura, el tiempo, etc. ¿Sí? Esas son magnitudes, o sea, todo lo que se puede medir. A su vez, cada una de ellas tiene asociada una determinada unidad. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener la masa, ¿sí? Que normalmente se mide en kilogramos, en gramos y en miligramos. Esas son las unidades más conocidas y más utilizadas. Hay más unidades, pero esas son las más utilizadas. Después tenemos otra magnitud que es el volumen. El volumen se mide en varias unidades. Se mide en litros, se mide en kilolitros, también en mililitros, en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. ¿Sí? Esas nuevamente son las más conocidas. Hay muchas más. Y después tenemos la densidad, que la densidad conceptualmente es igual a la masa sobre el volumen. O sea, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo acá es combinar esas dos. Y las más conocidas, nuevamente, va a ser gramos por mililitros, ¿sí? O bien gramos por centímetros cúbicos. O la tercera, que es kilogramos por metros cúbicos. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta son las equivalencias. ¿Qué significa esto? O sea, por ejemplo, ustedes saben que una hora tiene 60 minutos. Eso es una equivalencia, ¿sí? Una equivalencia de tiempo. Ahora nosotros tenemos que ver las equivalencias con estas magnitudes que recién mencioné, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, para litros, ¿sí? La equivalencia es que en un litro hay 1000 mililitros. También que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque en realidad mililitros y centímetros cúbicos es lo mismo. Entonces, fíjense que es el mismo número. También que en un kilolitro tengo en un metro cúbico y que en un kilolitro tengo 1000 litros. Por lo tanto, fíjense que si estos dos corresponden a kilolitros, estos dos entre sí también son iguales. Entonces, un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Y esas son las equivalencias que utiliza el problema, ¿sí? Pero lo escribe, vieron que yo lo escribí como igualdad, lo pasa a escribir como fracción. Y capaz eso es lo que por ahí se torna un poco confuso, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como fracción. Y también se puede hacer como regla de 3 simple, pero vamos a hacerlo como lo utiliza acá. Entonces, el problema dice que 10 mililitros tenemos que convertir a metros cúbicos, ¿sí? Bien, entonces lo primero que ponemos es 10 mililitros aquí. Y después vamos a buscar un factor de conversión que incluya metros cúbicos, ¿sí? Entonces vamos a nuestra equivalencia y vemos que metros cúbicos está relacionado con litros. Pero yo no tengo litros, tengo mililitros. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es utilizar esos mililitros para pasarlo a litros como primera medida. Entonces voy a utilizar que un litro es igual a 1000 mililitros. Un litro equivale a 1000 mililitros, ¿sí? Y ahí lo que se hace es, como acá mililitros tengo arriba y mililitros tengo abajo, se cancelan. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una cuestión matemática, que si yo un número lo multiplico y lo divido por lo mismo,
llego al mismo número. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 multiplicado por 2/3, estos dos se pueden cancelar y me termina quedando 2. Bueno, acá pasa lo mismo con las unidades, se manejan de la misma manera que los números, ¿sí? Bien, ahora, ¿sí? Me quedó en litros, pero yo no quiero en litros, ¿sí? El problema me dice que necesito en metros cúbicos. Entonces vuelvo a mi tablita de equivalencia y veo que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Equivale a 1000 litros. Entonces digo, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que había hecho, ¿sí? Estos litros se vuelven a cancelar con estos litros. Y fíjense que lo único que no se me canceló fue metros cúbicos. Entonces, ahí lo que se hace es, se pasan limpio. Lo que pasa es que ahí no está hecho todo el procedimiento, ¿sí? Solamente está el resultado. Acá yo tengo una multiplicación de fracciones. Entonces queda 10 por 1 por 1, me da igual a 10. ¿Sí? Metros cúbicos, porque también me quedó los metros cúbicos. Y acá abajo tendría 1, imaginario, que no lo veo, 1 por 1000, que esto es igual a 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000. 1.000.000. Bien. Ahora, si usted hace con la calculadora, van a ver que le va a dar 0,00001 metros cúbicos. ¿Sí? Es muy importante utilizar siempre las unidades, porque eso ayuda a que uno entienda mejor y también a que uno no se equivoque, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer acá en la calculadora, ¿sí? Vamos a hacer, dijimos que era 10 dividido 1.000.000. Está, a ver, 100.000, 1.000.000. Bien, ¿vieron? Da eso. Ahora, puede ser que algunas ya le den notación científica, o puede ser que no, y si no da notación científica, lo que voy a hacer es, voy a tocar la tecla modo hasta que diga normal, voy a seleccionar esa opción, normal, y ahí voy a poner, a ver, la opción 1 creo que era, sí, ahí, me pasó a notación científica, que es 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? 1 por 10 a la menos 5. Que eso es lo que ven ustedes que dice en el problema. 1 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces ahí tenemos resuelto el problema, ¿sí? Ahí también tendrían que practicar porque se utiliza mucho lo que es notación científica, porque generalmente uno va a tener números muy chiquititos o muy grandes. Entonces la notación científica lo que hace es expresar ese número de manera más cortita, digamos. Por ejemplo, yo puedo expresar 2 millones, ¿sí? 2 millones, lo puedo expresar como 2 por 10 elevado a la sexta potencia. ¿Sí? 2 elevado a la sexta potencia. Eso sería 2 millones. Y ahora, también puedo expresar un número muy chiquitito, ¿sí? 0,00000, ahí tengo 5 y acá 2, ¿sí? También puedo expresar este número y lo que va a cambiar va a ser que el exponente va a ser negativo. O sea, cuando el número es muy chiquito, el exponente es negativo y cuando el número es muy grande, el exponente es positivo, ¿sí? Y lo que se hace para sacar este número es contar la cantidad de posiciones que tengo. Fíjense, después del 2 tengo 6 y después de la coma tengo 6. ¿Sí? Espero que le haya servido. Ahí tenemos la resolución de este problema. Gracias.